Muy buenas noches, gracias al Señor por permitirnos este tiempo. Me alegra que usted esté ahí cómodo, quienes ya están en casa o están en la oficina, porque también nos están sintonizando a través de Ambiente Estéreo 88.4 del FM, aquí en la ciudad de Bogotá. Pero donde quiera que se encuentre, que el Señor lo prospere, lo guarde, lo proteja y lo llene con su santa presencia en este momento. Pongamos toda nuestra ansiedad sobre el Señor, echemos todo peso que nos asedia delante de Él y comencemos a disfrutar de lo mejor de la vida. Buenas noches. Buenas noches, apóstol. Vamos a estar orando por las peticiones al finalizar este espacio y, por supuesto, vamos a recibir sus peticiones de oración a través del chat. A partir de este momento ya puede comenzar a escribir su petición. Vamos a leer, los invito a leer la palabra en 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 15. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y para el que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple a los que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 15. Dejamos un texto la semana pasada para meditar en él. El texto muy cortico en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Repítalo conmigo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Otra vez, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Para esta semana, 2 de Corintios 9, 8. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. 2 de Corintios 9:8. Repítalo nuevamente, por favor. Poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. 2 de Corintios 9:8. Bueno, vamos a alabar al Señor. Ya viene Ivonne con las preguntas y respuestas. Luego Gabriela nos compartirá la palabra del Señor. Escriba sus peticiones de oración, porque al finalizar la célula estaremos orando para un milagro. Solo tú, para mí, eres todo mi Jesús. Solo tú, para mí, eres todo Dios. Solo tú, para mí
se compara a ti? Grande es tu gloria, majestuoso Rey, mi Dios, mi paz, siempre serás solo tú. Gracias, Señor. Solo tú, para mí eres todo, mi Jesús. Solo tú, para mí eres todo, Dios, mi vida y mi prioridad. ¿Quién se compara a ti? Grande es tu gloria, majestuoso Rey, mi Dios, mi paz, siempre serás mi vida y mi prioridad. ¿Quién se compara a ti? Grande es tu gloria, majestuoso Rey, mi Dios, mi paz, siempre serás mi vida y mi prioridad. ¿Quién se compara a ti? Grande es tu gloria, majestuoso Rey, mi Dios, mi paz, siempre serás mi Dios, mi paz, siempre serás mi Dios, mi paz, siempre serás solo tú. Muy buenas noches para todos, qué bueno acompañarlos en esta sección de preguntas y respuestas. Qué bueno que usted esté reunido con las personas que se encuentre en este momento o tal vez esté solo, pero que esté muy pendiente de esta sección porque aprendemos, ¿no? A través de toda la célula Pay en Casa aprendemos, pero en esta sección se enfatiza un poco más cómo podemos nosotros mirar la palabra y cómo el Señor nos revela a través de las preguntas que hacemos al texto lo que el Señor quiere para nosotros. Así que vamos a iniciar. Quiero que usted esté listo y preparado para dar su mejor respuesta según lo que leemos en el texto. Literalmente de allí sacamos la respuesta. Entonces, primera pregunta. Según Romanos capítulo 8, versículo 28, ¿qué debemos saber los que amamos a Dios? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Repetimos la pregunta. Según Romanos capítulo 8, versículo 28, ¿qué debemos saber los que amamos a Dios? La respuesta, que todas las cosas nos ayudan a bien. Que todas las cosas nos ayudan a bien. Siguiente pregunta, la número 2. ¿Para qué nos predestinó Dios? Según Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ya tiene usted su respuesta que ha podido leer a partir del versículo bíblico? Bueno, vamos a repetir la pregunta. ¿Para qué nos predestinó Dios? Según Romanos capítulo 8, versículo 29, la respuesta: para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Muy bien, si esa fue la respuesta que usted escribió allí. Vamos con la próxima pregunta, la número 3. ¿Qué somos en la familia de Dios para el Señor Jesucristo? Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Yo creo que usted ya tiene su respuesta, es muy fácil, escríbala allí por favor en el chat, la respuesta a la pregunta ¿qué somos en la familia de Dios para el Señor Jesucristo? Según Romanos capítulo 8, versículo 29, la respuesta es sus hermanos. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Según Romanos capítulo 8, versículo 29, en la familia de Dios, ¿quién es el Señor Jesucristo? Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Facilísima también la respuesta que tenemos a la pregunta número 4, ¿no? Recordemos esta pregunta. Según Romanos capítulo 8, versículo 29, en la familia de Dios, ¿quién es el Señor Jesucristo? La respuesta, el primogénito. El primogénito es la respuesta. Vamos a la última pregunta que estamos estudiando hoy en el capítulo 8, esta vez en el versículo 30. ¿Qué hizo nuestro Padre Dios con nosotros? Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. 4 aspectos importantes encontramos en esta respuesta en el versículo 30 del capítulo 8 de Romanos. Y la respuesta a la pregunta ¿qué hizo nuestro Padre Dios con nosotros? Es la siguiente: nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. 4 aspectos: nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Muy bien, hemos llegado al final de esta sección de las preguntas y respuestas en la célula PAI en casa. Quédese con nosotros, vamos a ver unos anuncios importantes. Sintoniza y escucha Ambiente Estéreo 88.4 FM en Bogotá a través de www.ambientestereo.fm o descargando gratis nuestra aplicación. Somos Ambiente Estéreo, la radio que sí quieres. Buenas noches para todos, gracias por estar aquí otra vez juntos. Como dice la palabra, donde están 2 o 3 reunidos, ahí está el nombre del Señor. Vamos a iniciar con una oración, así que Señor, gracias te damos por este día, Señor, porque tú has sido fiel, Señor, y misericordioso para con todos nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú quien hable, Señor, a través pues de tu palabra, Señor. Te pido que nos reveles tu palabra y que quede esta semilla implantada en nuestros corazones, Señor. Quita toda distracción que se pueda presentar en nosotros, Señor. Sometemos nuestros pensamientos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros somos la nueva creación en Cristo, ¿verdad? También somos coherederos juntamente con Él. Y al ser sus seguidores, somos diferentes. Y no me refiero diferentes como de otro planeta o de otra raza, claramente no, sino que ahora somos diferentes porque tenemos otra cultura, somos embajadores de Cristo, ¿verdad? Ya no somos lo que éramos antes, pecadores. La sangre de Cristo, aparte de limpiar nuestros pecados, también limpió nuestra conciencia, y es decir que somos justificados por la fe.
Y para iniciar esta célula me gustaría que leyéramos por favor 1 Samuel 19 en la versión Pechita. Y aconteció que cuando volvió su espalda para retirarse de la presencia de Samuel, Dios le transformó su corazón y en aquel día se cumplieron todas las señales. Tremendo, ¿no? La palabra transformó. En la Biblia Reina Valera vemos que dice mudó. Y esta palabra es hafak en hebreo. Pero cuando vamos a la versión Pechita, que es la versión de los manuscritos originales en arameo, vemos que dice transformó. Y esta transformación fue por la unción del Espíritu Santo. Saúl tuvo un cambio 100%, o sea, el cambio se transformó al 100%. Ya no era un hombre indigno, como a veces nosotros podemos llegar a sentirnos incluso cuando estamos en la familia de Cristo. Ahora su corazón era transformado, él era un hombre nuevo y ante los ojos de nuestro Señor, ¿verdad? Y cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, empezamos a ser la morada del Espíritu Santo. Es decir, ahora también estamos siendo transformados mediante Él, ¿verdad? Y es el Espíritu Santo quien nos sella y a la vez nos imparte la naturaleza divina. Recordemos que cuando el Señor, el Padre creó a Adán, pues Él impartió la vida bios, ¿verdad? Pero también le sopló la vida zoe. Es la naturaleza divina, que por medio de esa naturaleza somos transformados. Quiero que leamos Juan 14:6 en la versión Palabra de Dios para Todos. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre. Siempre que les comento a las personas acerca de mi testimonio, o que las personas se acercan a preguntarme, ellos siempre se sorprenden y me dicen: Gaby, no puedo creer que tú ahora seas así. O sea, no hay lógica en mi mente para pensar que tú eras de esa manera como pues me estás contando. Y yo siempre les digo, es que Jesús nos transforma. Literalmente Jesús nos transforma. Y me gustaría que esta noche aprendiéramos a eso. Recordemos que una relación es de dos. Y aunque el Señor siempre está dispuesto y quiere transformarnos, también tenemos que poner de nuestra disposición para transformarnos. Y anteriormente leíamos Juan 14:6, ¿verdad? Y Jesús siempre enfatiza que solamente por Él podemos llegar al Padre. Pero ¿qué quiere decir? Que Él sea el camino. Como dijimos anteriormente, el Espíritu Santo es quien nos transforma, es quien transforma nuestras vidas. Y como seguidores de Cristo, a veces, pues pensamos que este camino es demasiado largo o hay muchos obstáculos o incluso tenemos miedo de avanzar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hace unos días le comentaba a un amigo que muchas personas que no son cristianas cercanas a mí me dicen como: Gabriela, estás desperdiciando tu tiempo siguiendo a un Dios. Estás desperdiciando tu juventud sirviéndole a un Dios, pasándotela en la iglesia, leyendo la Biblia, pero pues a la final esos comentarios no me importan porque yo sé quién es Dios y yo sé quién soy yo para el Señor, ¿verdad? Pero nosotros verdaderamente seremos transformados cuando renovemos nuestros pensamientos y aprendamos a pensar como el Señor piensa. Pero ¿cómo podemos aprender a pensar como el Señor o cómo podemos renovar nuestra mente? Pues debemos meditar en su palabra. Debemos pensar e interiorizar lo que el Señor quiere decir durante nuestro momento de intimidad con Él. También debemos orar sin cesar, literalmente todo el tiempo. Hablar con el Señor debe ser nuestro mayor deleite. ¿Por qué? Porque es una conversación con nuestro Padre Celestial. En ese momento Él nos está escuchando. Y no solo nuestras peticiones, sino nuestra alabanza, cuando nosotros le agradecemos por lo que Él es y lo que Él está haciendo con nosotros. Y algo que a mí me gustaría como enseñarles hoy o darles como un consejo, no es como que lo tengan que tomar claramente, ¿no? Sino es como para que ustedes puedan tomarlo como un método, para que ustedes hagan su propio método. Y como ven en mi Biblia, yo tengo muchos colores acá, muchas post-it, y tiene varios colores. Cuando ustedes van a la Biblia, recordemos que muchas personas siempre nos dicen como no rayen la Biblia porque es un libro muy santo. Claramente es muy santo, ¿no? Porque es la palabra de Dios, son los pensamientos del Señor. Pero digamos, a mí me sucede que yo soy una persona muy visual y necesito siempre estar rayando.
tengo que estar marcando todo lo que el Señor me dice. Entonces mi consejo es, cuando ustedes tengan una Biblia, no tengan miedo de rayarla, porque mientras más la rayen, más la interiorizan y más se acuerdan de ella. Por ejemplo, los colores verdes significan respuestas, los amarillos significan una advertencia, los rojos significan amor, los rosados significan las virtudes del Señor, los morados significan la prosperidad y ya. Entonces es importante que nosotros todo el tiempo estemos meditando en la palabra. No importa si estemos estudiando o estemos con unos amigos o en cualquier momento de nuestro día, en la actividad que sea, no importa. Siempre pensemos en lo que el Señor nos quiere decir. Así sea un versículo, por ejemplo, orad sin cesar. Eso es meditar la palabra, pensar, repetir e interiorizar. Ahora me gustaría que leyéramos, por favor, Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El ser humano en su conciencia sabe que necesita que su alma sea salva, ¿verdad? Por ende, sabe que necesita de un Salvador. Pero el enemigo, a lo largo de estos 2000 años, ha cegado el entendimiento de miles de personas. Gracias a Dios, a nosotros no, ¿verdad? Pero al cegar el entendimiento y al cegar a los seres humanos, hacen que piensen que no necesita un Salvador, aunque en su conciencia, en lo más profundo, sabe que lo necesita, ¿verdad? Pero si nosotros no deseamos conocer la verdad y la ignoramos, estamos ignorando la salvación. Y esto no solamente aplica para nuestra vida personal, sino para los que están a nuestro alrededor. Si nosotros no compartimos la palabra, pues los que están alrededor nuestro se perderán, y eso es lo que no queremos, ¿verdad? Porque nuestro amor tiene que ser por las almas perdidas. Y Jesús dice en Juan 14:6 que Él es, aparte del camino, es la verdad, ¿verdad? Pero la verdad es la vida de Cristo. Y esta vida tiene que ser también de nosotros, es decir, nosotros tenemos que vivir la vida que Cristo vivió. Recordemos que hace células pasadas, cuando tuve la oportunidad de predicar, les compartía que nosotros, aparte de hacer discípulos, tenemos que ser discípulos. ¿Y qué es ser discípulos? Seguir la vida y las enseñanzas de nuestro maestro, por decirlo de alguna manera. Es decir, que Gaby, pero ¿cómo sabemos cómo es vivir como vivió Cristo? Nuevamente, en la palabra de Dios podemos encontrar todas esas respuestas, en los evangelios, en el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos que ser demasiado radicales en esta vida espiritual que el Señor nos ha dado por medio de Cristo y decir, no, ya no quiero seguir pecando, quiero vivir la vida de Cristo, ¿verdad? Él es demasiado perfecto y a veces nosotros decimos como, ya no puedo seguir en esto, pero el Señor es quien nos da la fuerza, porque Cristo nos hace fuertes, ¿verdad? Y cómo podemos también, aparte de escudriñar las palabras, vivir la manera que Cristo vivió, pidiéndole ayuda al Espíritu Santo, pidiéndole discernimiento para poder predicar la palabra, para vivir lo que el Señor hizo, para hacer los prodigios, las maravillas y los milagros que el Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra. La palabra no se quedó en ese siglo, en esos años. La palabra sigue vigente para todos nosotros, y si nosotros tenemos temor de predicar la palabra o de incluso hacer un milagro o de orar con alguien en la calle, no tenemos por qué temer. El Espíritu es quien nos da esas fuerzas. Y me gustaría que leyéramos 1 Corintios 6:11 en la versión Pechita, por favor. Y esto eran algunos de ustedes, pero han sido lavados, santificados y justificados mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por medio del Espíritu de nuestro Dios. Amén. Nosotros conocemos la verdad cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Cuando realmente nos arrepentimos de verdad, de corazón, de nuestros pecados y nuestra mala manera de vivir, y cuando empezamos a caminar mediante el Espíritu Santo, porque Él es quien nos guía, Él es quien nos sella hasta el día de la redención, ¿verdad? Y asimismo sabemos que el Espíritu Santo va a hacer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Pero también, como leímos en Juan 14:6, aparte de que el Señor Jesús es el camino, la verdad, también es la vida. Pero ¿cómo es la vida? Vamos a ver. Por medio de Él llegamos a la vida eterna. Y no solo me quiero referir claramente a lo que sucede después de la muerte, ¿verdad? Sino también quiere decir que el Señor, siendo un no pecador, Él se hizo pecado por toda la humanidad, ¿verdad? También se hizo pobre.
siendo rico. Se hizo el retenedor de todas las enfermedades que incluso la Biblia, el mundo no conoce y que la palabra las menciona, ¿verdad? Pero ¿por qué se hizo todo esto? Para que nosotros podamos tener salud completa al 100%, para que nosotros tengamos la prosperidad financiera al 100% y para que nosotros seamos limpios y lavados de nuestros pecados al 100%. Jesús nos demostró que con su sacrificio de amor, porque eso es amor, hoy podemos vivir la vida eterna. Podemos disfrutar de su plenitud, de su bienestar. Recordemos lo que significa la palabra shalom. Es paz, pero también quiere decir bienestar. Es decir, que ya no somos ni pobres, ni tristes, ni ansiosos, ni pecadores, ni enfermos, sino somos ricos, somos sanos, somos justificados por medio de su sangre. Ya somos la nueva creación en Cristo y sellados por el Espíritu Santo. Jesús nos da la paz, y no la paz que da el mundo, que es efímera, superficial o algo muy pasajero, no. Es decir, que si nosotros podemos trabajar y estudiar en todo lo que queramos, no podemos vivir conforme a los deseos que nuestra carne quiere, porque si vivimos mediante nuestra carne, moriremos. Miren lo que dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Tenemos que vivir conforme al Espíritu Santo, quien nos da la guía para hacer todas las cosas. No quiero decir con esto que no hagamos o no estudiemos, digamos, cosas, que no sean, digamos, que no estén en la Biblia, no. Tenemos que hacerlo mediante la fe. Recordemos que si nosotros no tenemos fe, también se puede considerar pecado. Y también la palabra nos enseña que todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo por el Señor y para el Señor. Es decir, vivir para el Señor y por el Señor. Así que, amigos míos, ya para concluir esta célula, recordemos que Jesús salva y Jesús nos transforma. Y me gustaría que ustedes se dejen usar por Él como un instrumento para la iglesia, para su cuerpo, ¿verdad? Porque Jesús es nuestro camino por la cual podemos llegar al Padre. Jesús es nuestra verdad, porque la palabra es verdadera, viva y eficaz y permanece para siempre. Y también podemos vivir como Él lo hizo aquí en la tierra, sin sentimiento de culpa, sin condenación. Ya no estamos enfermos, ni pobres, ni nada. Ahora estamos en la plenitud de Cristo y estamos vivos y viviendo por Él y para Él. Jesús, aparte de ser el camino y la verdad, es nuestra vida, porque Él nos ha dado toda clase de bendición espiritual para que podamos disfrutarla aquí en la tierra. Y si tú, amigo que me estás viendo, o amiga, te gustaría ser parte de todas estas bendiciones, de disfrutar de la vida que el Señor nos ha dado aquí en la tierra, me gustaría que lo recibieras como tu Señor y Salvador, repitiendo esta oración. Amén. Qué hermoso mensaje. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. 3 aspectos: camino, verdad y vida. Y si usted quiere que su vida cambie, si quiere nacer de nuevo, usted va a repetir conmigo esta oración. No es una religión, siempre lo manifestamos, es una relación con una persona que es real, que se llama Jesús de Nazaret, que es nuestro Dios, que se identificó con usted y conmigo, haciéndose como usted y como yo, carne, con la diferencia que no pecó. Pero eso le dio el derecho y el poder y la justicia para justificarnos, para hacernos santos e inocentes a través de su sacrificio, de su obra redentora, de su sangre preciosa. Hay vida y vida en abundancia. Cierre sus ojos y dígale: Señor Jesús, hoy te pido perdón por todos los pecados que he cometido. Agradezco, Señor, por tu palabra. Te pido que tu sangre preciosa me lave, me limpie de todos mis pecados. Estoy arrepentido. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy, Señor, sé y creo en mi corazón que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario, pero resucitaste, te levantaste de los muertos. Sé que te hiciste carne, pero sé también, Señor, y creo que estás a la diestra del Padre, intercediendo por mí. Gracias, Señor, eres mi Señor y mi Salvador. Ahora, Espíritu Santo, que vives en mí, guíame a toda verdad, enséñame más y más de tu palabra y lléname con tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, lo invitamos a que se contacte con esos teléfonos. Queremos hablar con usted, queremos orar por usted y le doy 3 consejos. Primero, ore.
Orar es hablar con Dios. Orar no es repetir palabras y palabras y palabras, no, sin sentido, no. Orar es hablar con Dios, con sabiduría, escucharlo, contarle todo. No se requiere ser elocuente ni tener palabras extraordinarias o fuera del planeta para comunicarse con nuestro Señor, no. Orar es hablar con Dios como usted habla con alguien. Segundo, adquiere una Biblia, consígala, y comience a leer las Escrituras, ojalá en los Evangelios, para conocer al Señor Jesucristo. Cuando conocemos a alguien, nos parecemos a esa persona y nuestro modelo es Jesucristo. Y tercero, congréguese, aquí aparecen las direcciones, congréguese, la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI es su casa, así que los esperamos. Bueno, ahora viene Ivonne Mora, que nos va a acompañar con esta poderosa oración. Usted ya escribió sus peticiones, así que prepárese porque vamos a orar y crea que ya lo recibió. Amén. Qué hermoso mensaje el que hemos escuchado en esta noche. El Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sin el Señor Jesucristo, ¿no? Él es nuestro camino, el camino precioso. Y esto es hermoso porque también el Señor nos habla en el libro de Hebreos, en la palabra del Señor en la Biblia, que Él ha abierto un camino nuevo para que podamos acceder al trono de la gracia. Y esto para nosotros es una gran paz, porque podemos entregar nuestras peticiones a nuestro Padre Celestial y podemos saber y tener la certeza que si lo hacemos en el nombre de Jesús, pues el Señor responde nuestras peticiones. Así que ya sabemos que usted ha escrito muchas peticiones, muchos deseos, muchos anhelos que tiene en su corazón allí a través del chat. Vamos a orar todos unidos por estas peticiones, y usted mismo que las ha escrito también cierre sus ojos con nosotros y hagámoslo juntos en el nombre de Jesús. Señor, gracias te damos en esta noche. Señor, gracias por tu palabra, por la palabra que has traído a nuestro corazón, Señor, porque ha sido un rema, Señor. Hemos aprendido de tu palabra, Señor, y ha sido la buena semilla que has depositado en nuestro corazón, Señor. Y hoy, Padre de la Gloria, delante de ti, Señor, ponemos nuestras peticiones, Señor. Ponemos en tu regazo, Señor, todos nuestros anhelos y nuestros deseos, Señor. Si bien es cierto, Señor, que tú los conoces, hoy queremos expresar, Señor, estas peticiones con nuestros propios labios, Señor, porque tenemos la certeza de que tú nos escuchas, Señor. Gracias, Señor, porque estás pendiente de nosotros, Señor. Y esas peticiones que nuestros televidentes y nuestros oyentes están depositando en cuanto a la familia, Señor, hoy oramos, Dios, para que tú seas, Señor, poniendo, Señor, en las familias, Señor, ese deseo de buscarte, Señor, de poner sus hogares sobre la roca, Señor, que es el Señor Jesucristo. Sé tú, Señor, volviendo el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, Señor, que ellos puedan encontrar, Señor, un punto en el cual concuerden, Señor, para que puedan ser unos hogares, Señor, y unas familias que glorifiquen tu nombre, Señor. Te entregamos las finanzas, Señor, de nuestra vida, de nuestros hogares, de nuestras empresas, Señor, de los lugares donde nosotros laboramos, Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que sean saneadas nuestras finanzas, Señor, que nos den la sabiduría para administrarlas conforme lo que tú nos enseñas en tu palabra, Señor. Sabemos que el devorador está rugiendo, Señor, para terminar con nosotros, pero tú eres más poderoso, Señor, y tú actúas a través de nosotros con poder, Señor. Gracias porque tu victoria es nuestra victoria sobre las finanzas, Señor. Hoy nos desatamos, Señor, de toda ligadura de ruina, de miseria, Señor, en nuestros hogares, y lo desechamos en el nombre de Jesús, Señor. Te entregamos también la salud, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellas personas que en este momento, Señor, tienen un problema en su salud, tienen dificultades, Señor, con algún diagnóstico médico, Señor. Hoy reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu de enfermedad, de los cuerpos enfermos, Señor, de las personas que hoy nos están escuchando, que están viendo estas células, Señor. Sabemos que tú actúas, Señor, por medio de la fe, Señor, y que tú has dicho que enviemos tu palabra, Señor, así como tú la enviaste para
sanarnos. Hoy enviamos palabra de sanidad, de restauración, de restitución de la salud en las personas que nos están escuchando donde quiera que se encuentren, Señor, porque tenemos la certeza, Señor, que tu palabra es una palabra de autoridad y se cumple en la vida de cada una de las personas que la escuchan, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que tú estás atento a nuestras peticiones y que hoy, orando en el nombre de Jesús, Señor, tenemos la certeza de que hemos orado, Señor, en tu voluntad, Señor, con tu palabra, Señor, y en el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre, y que tenemos lo que hemos pedido, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Levántese usted que no estaba pudiendo hacer algún movimiento, si tenía algún dolor en su cuerpo, hágalo por fe. Anímese, levántese, declare la palabra del Señor en cuanto a sus finanzas y a su familia, porque el Señor es el que tiene cuidado de nosotros. Así que los felicitamos por estar muy pendientes de la célula Pay en Casa, por participar activamente a través de ella, por aprender de la palabra, y nos encontramos el próximo miércoles en el mismo horario, 7 de la noche, aquí en la célula Pay en Casa, ya sea a través de nuestras plataformas de YouTube, Facebook o a través de la radio que si quieres, Ambiente Estéreo 88.4 en el FM. Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. Primera de Crónicas 29:14. Realiza tus donaciones en línea a nombre de Iglesia Cristiana Pay, NID 900-002-292-8, a través de Davivienda cuenta corriente 047-396-999-3954. O Bancolombia, cuenta de ahorros 237-391-664-54. No olvides enviar el reporte de consignación al WhatsApp 304-664-5248. Tus diezmos y ofrendas ayudan en la expansión del reino de Dios.